Prepárense reviewers porque el 2025 aún tendrá una buena cantidad de lanzamientos de juegos con tremendos gráficos y combates llenos de acción que llegarán desde el primer día al catálogo de Game Pass. No se despeguen de Review Me, aquí se los presento. Número 10. Comenzamos con un divertido juego de fútbol arcade con una jugabilidad que a primera vista te recordará a Rocket League. El gameplay que ves en pantalla es de Rematch, un nuevo juego de fútbol enfocado a la experiencia multijugador competitiva en línea, en el que dos equipos de 5 jugadores se enfrentan en partidos rápidos y llenos de adrenalina desde una perspectiva inmersiva en tercera persona. Aquí las reglas son muy diferentes, no hay faltas, ni fueras de juego, ni árbitros vendidos que arruinen la experiencia de juego. El control absoluto lo tienes tú y los jugadores de tu equipo. Si quieren ganar partidos tendrán que coordinar sus acciones para defender su portería y anotar golazos como si fueran el mismísimo Capitán Tsubasa de Supercampeones. Podrás pasar el balón, centrar, disparar desde cualquier distancia y barrerte a toda velocidad para dominar a tus oponentes. Lo que más te sorprenderá es que Rematch fue creado por Sloclap, el estudio detrás de Sifu. Rematch estará disponible a partir del 19 de junio como estreno día 1 en el catálogo de Game Pass. Número 9. Continuamos con un nuevo juego de Remedy Entertainment que curiosamente estará ambientado en el mismo universo de Control, el popular juego de acción y aventura del estudio lanzado en 2019. Esto es FBC Firebreak, un nuevo juego de disparos cooperativo de hasta 4 jugadores en el que tomas el control de un agente de la unidad de Firebreak, encargado de exterminar las fuerzas sobrenaturales que invadieron las instalaciones de una misteriosa agencia federal. La situación se ha salido de control y solo los Firebreak tienen el valor para luchar ferozmente contra las anomalías. En este juego deberás abordar diferentes tipos de misiones junto a tu equipo de exterminadores a través de una variedad de ubicaciones infestadas de horrores y entidades de otro mundo. Como parte de la unidad Firebreak podrás usar un amplio arsenal de armas, equipo especializado y herramientas que te ayudarán a cumplir los objetivos de cada operación. Además, cada personaje tendrá habilidades y ventajas únicas diseñadas para cumplir un rol específico dentro del escuadrón. Si te gustó la ambientación de Control, por ningún motivo puedes perderte de esta experiencia cooperativa con elementos de horror. FBC Firebreak llegará el 17 de junio como estreno día 1 en Game Pass. Número 8. De los creadores de This War of Mine llega un nuevo survival con una ambientación y jugabilidad que seguro captará tu atención. Conoce a The Alters, desarrollado por 11-Bit Studios, un juego de supervivencia y ciencia ficción en el que encarnas a Jan Dolsky, un ingeniero atrapado en un planeta alienígena completamente inhabitable tras sufrir un aterrizaje de emergencia. La supervivencia es casi imposible y la única manera de regresar a casa será creando versiones alternativas de ti mismo. En pocas palabras, tu misión principal será recolectar una sustancia llamada Rapidium para formar una nueva tripulación capaz de operar tu base móvil. Lo más interesante es que cada alter tendrá su propia personalidad, historia y habilidades únicas, pero también sus propias ambiciones y necesidades, lo que podría desencadenar conflictos internos devastadores. Como líder de esta tripulación, estarás obligado a tomar decisiones cruciales para mantener el equilibrio y evitar el colapso de tu misión. En The Alters, tu tarea no se limita solo a recolectar recursos vitales como comida y combustible, sino también a gestionar una gigantesca nave en forma de rueda. The Alters estará disponible a partir del 13 de junio en el catálogo de Game Pass. Número 7. Si te gustan los juegos de supervivencia, te tengo una excelente noticia. En 2025 llegará una nueva aventura submarina de Unknown Worlds Entertainment, ambientada en un nuevo y peligroso mundo alienígena. Esto es Subnautica 2, la segunda entrega del juego de aventura y supervivencia de 2018, en la que los jugadores deberán descender a las profundidades de un nuevo mundo oceánico lleno de misteriosas formas de vida, solo que en esta ocasión no lo harás solo. Por primera vez, Subnautica ofrecerá la posibilidad de invitar a 2 amigos más a tu aventura gracias a la incorporación de un modo cooperativo en línea. Juntos podrán explorar una gran diversidad de biomas, desde enormes campos de coral hasta peligrosos abismos habitados por criaturas nunca antes vistas. Deben tomar en cuenta que en las primeras horas contarán con un equipo básico, como una linterna y un escáner, pero a medida que avancen y recolecten materiales, podrán fabricar dispositivos sumergibles más avanzados que les permitirán acceder a nuevas zonas del mapa. Subnautica 2 se lanzará en 2025 en su versión de acceso anticipado y estará disponible desde el primer día en el catálogo de Game Pass. Número 6.
Parece que Obsidian Entertainment va con todo en 2025. En febrero ya disfrutamos de About, y ahora, este mismo año, el estudio planea lanzar la secuela de otro de sus RPG más aclamados. Estoy hablando de The Outer Worlds 2, un nuevo juego de rol de ciencia ficción en primera persona que te pone en la piel de un agente de la Dirección de la Tierra con la misión de rastrear el origen de unas devastadoras grietas que amenazan con destruir a la humanidad. Tu investigación te llevará hasta la colonia de Arcadia, un escenario vibrante dividido en distintas zonas controladas por facciones que luchan por sus propias ambiciones. En The Outer Worlds 2, tus decisiones son tan importantes que podrían dar forma al destino de todo un sistema solar al borde del colapso. Puedes elegir el camino del caos, la estrategia o la diplomacia. Incluso puedes reclutar a compañeros con características, trasfondos y objetivos únicos para crear tu propia historia. The Outer Worlds 2 estará disponible en Game Pass en la segunda mitad del 2025. Te aseguro que el primero y segundo lugar te van a enloquecer, así que te recomiendo quedarte hasta el final del video y suscribirte a Review Me, es completamente gratis. Doom The Dark Ages y muchos estrenos día 1 llegarán pronto a Game Pass. Aprovecha las ofertas de neva.com en tarjetas de 1, 3 o 6 meses de Ultimate para que no te quedes sin jugar estos tremendos títulos. Ingresa a la tienda con el link de la descripción del video. Número 5. Parece una broma de mal gusto, pero todo indica que en 2025 por fin llegará uno de los juegos más esperados de la última década, tras haberse mantenido más de 5 años en las sombras. Lo que ven ahora mismo en su pantalla es Hollow Knight Silksong, desarrollado por Team Cherry, la secuela del juego de acción y aventura 2D tipo Metroidvania en el que nuevamente tomaremos el control de Hornet para explorar un reino completamente nuevo con biomas repletos de bestias peligrosas y antiguos secretos por descubrir. En Silksong habrán más de 150 enemigos por vencer, desde bestias, cazadores, asesinos, reyes y monstruos de todos tamaños que solo podrás derrotar dominando las nuevas habilidades de combate de Hornet. También podrás acceder a un nuevo arsenal de armas, trampas y mecanismos para sobrevivir a las épicas batallas contra jefes. Hasta ahora Hollow Knight Silksong sigue sin confirmar su fecha de lanzamiento, pero durante el Nintendo Direct de abril se anunció como un nuevo juego de 2025. A pesar de esto, lo único que tenemos seguro es que llegará como estreno día 1 al catálogo de Game Pass. Número 4. Será mejor que vayas desempolvando tu patineta porque muy pronto llegará una colección remasterizada de una saga que para muchos marcó su infancia. Esto es Tony Hawk's Pro Skater 3+4, un remake de dos clásicos juegos de skateboarding que incluyen mejoras visuales, nuevos escenarios, modos de juego expandidos con objetivos más desafiantes, trucos más increíbles y patinadores nunca antes vistos. Ambos juegos han sido reconstruidos desde cero, conservando la esencia original pero incorporando nuevo contenido que hace que la jugabilidad sea mucho más dinámica y divertida. Lo mejor es que podrás compartir la experiencia con tus amigos en partidas multijugador en línea de hasta 8 patinadores, o bien lanzarte en solitario al modo carrera para convertirte en un skater profesional. El elenco de patinadores incluye a leyendas como Tony Hawk, Rodney Mullen y Bucky Lasek, así como nuevas estrellas del skateboarding como Raisa Lil y Yuto Horigom. Además, la edición Digital Deluxe presenta personajes jugables especiales como Doom Slayer y un Revenant de la franquicia Doom. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 llegará el 11 de julio como estreno día 1 al catálogo de Game Pass. Número 3. El tercer lugar se lo lleva uno de los Souls-like más esperados de 2025. Hablamos de un RPG de nueva generación ambientado en la sombría dinastía Ming, una era devastada por una misteriosa enfermedad que transformó a los seres vivos en grotescas monstruosidades. Conoce a Wukong Fallen Feathers, desarrollado por Linz, un nuevo RPG de acción tipo Souls en el que encarnas a una joven guerrera afectada por la amnesia, cuya misión es explorar las profundidades de una tierra sumida en la oscuridad para recuperar los recuerdos de su pasado y desvelar la verdad detrás de la aparición de la biomorfosis, una temible infección que corrompió a todos los seres vivos a su paso. Adéntrate en un mundo plagado de horrores y domina las habilidades ancestrales de Wukong para enfrentarte a una enorme variedad de criaturas del mal, mientras desvelas los secretos de su pasado y tomas decisiones cruciales que definirán el destino de las tierras de Shu. Con Wukong podrás moverte con agilidad por los escenarios para esquivar
esquivar, bloquear, contraatacar y desatar combos devastadores utilizando un amplio arsenal de armas de cuerpo a cuerpo. Además, tendrás a tu disposición hechizos y habilidades elementales para infligir altas cantidades de daño a distancia. La buena noticia es que recientemente sus desarrolladores confirmaron su fecha de lanzamiento. Wukong Fallen Feathers llegará el 23 de julio como estreno día 1 a Game Pass. Número 2. A inicios de 2025, durante el Xbox Developer Direct, se anunció el regreso de una legendaria saga de acción con una nueva entrega que luce gráficos espectaculares y combates extremadamente violentos. Así de intenso es el gameplay de Ninja Gaiden 4, la cuarta entrega de la serie de acción y aventura tipo hack and slash que promete traer de regreso la esencia brutal de la trilogía original, con combates desenfrenados, controles modernos y una dificultad aún más desafiante que pondrá a prueba hasta el jugador más veterano. Ninja Gaiden 4 nos transporta a un caótico Tokio futurista, donde controlarás a dos ninjas letales cuyos destinos se cruzan en una historia llena de acción y venganza. Por supuesto, uno de ellos es el legendario Ryu Hayabusa, que regresa con un nuevo conjunto de habilidades y técnicas clásicas que mantienen intacto su sangriento estilo de combate. Del otro lado tenemos a Yakumo, el nuevo protagonista de la serie, un joven ninja del clan Nue con un solo objetivo en mente: superar a Ryu Hayabusa en todos los aspectos. Sin embargo, sus planes se verán interrumpidos con el regreso de un antiguo enemigo y una maldición ancestral que amenaza con destruir toda la ciudad. A diferencia de Ryu, la técnica de Yakumo le permite utilizar ninjutsus de sangre para transformar sus armas y despedazar a sus oponentes con ráfagas de ataques violentos. Juntos deberán luchar contra un poderoso ejército de ninjas cibernéticos, criaturas sobrenaturales y jefes descomunales como el que ves en estos momentos. Ninja Gaiden 4 es uno de los juegos de acción más esperados del momento, disponible en la segunda mitad del 2025 desde su primer día de lanzamiento en el catálogo de Game Pass. Número 1. El primer lugar se lo lleva uno de los lanzamientos que marcarán el 2025, considerado el estreno día 1 más importante del año en Game Pass. Esto es Doom: The Dark Ages, desarrollado por ID Software, un nuevo juego de disparos y acción en primera persona, precuela del aclamado Doom 2016 y Doom Eternal, que narra el épico y cinematográfico origen de la furia del matademonios más poderoso del planeta. Doomslayer ahora porta una armadura ancestral que lo convierte en un auténtico tanque para librar una oscura y siniestra guerra contra el infierno. En Doom: The Dark Ages podrás empuñar una sierra blindada capaz de bloquear y desviar proyectiles, lanzarse como un boomerang, hacer desvíos perfectos y embestir a sus enemigos con fuerza brutal. Lo mejor es que puedes combinar estas acciones con 3 armas cuerpo a cuerpo distintas para ejecutar diversos remates gloriosos. Y por si fuera poco, también podrás despedazar demonios, con lo que ID Software considera el arsenal más violento y variado en la historia de la saga. Lo más sorprendente es que por primera vez el Slayer podrá manejar un mecha gigantesco para aniquilar a demonios colosales, además de poder montar un dragón cibernético equipado con una ametralladora. Doom: The Dark Ages es una absoluta barbaridad. Los gráficos, combates, ambientación y soundtrack lo convierten en uno de los estrenos día 1 más potentes del servicio. Disponible a partir del 14 de mayo en Game Pass. Nivel secreto. ¿Creías que era todo? En esta sección te traigo una lista de juegos que podrían llegar a aparecer en la segunda mitad del 2025. Incluso ahora que estamos a casi un mes del Xbox Showcase, hay esperanzas de que suelten un bombazo este año. Entre los juegos que podríamos ver está Routine, State of Decay 3, Clockwork Revolution, Replaced, Dead Static Drive, Perfect Dark. Y por último, Gears of War E-Day, el nuevo juego de la serie de disparos cuya historia se desarrolla 14 años antes de los eventos de Gears of War, precisamente durante el día de emergencia, mejor conocido como E-Day. Me gustaría saber en los comentarios si ustedes piensan que saldrá este año o hasta 2026. Suscríbete a Review Me para más contenido de videojuegos. Te invito a darle clic a uno de estos videos que ves en pantalla para seguir conociendo más lanzamientos de juegos. Gracias por estar aquí, reviewers. Soy Luismi García y nos vemos a la próxima.